Bienvenidas y bienvenidos a todos al taller de huerta agroecológica. Hoy vamos a tratar el tema de plagas y enfermedades, el equilibrio en la huerta. Em, y bueno, contarles que este taller lo damos desde la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín. Nosotros somos del área de sustentabilidad y ambiente. Tenemos una serie de proyectos vinculados a las plantas nativas, a los árboles, a las huertas agroecológicas, eh, que en el marco de los cuales trabajamos tanto con la comunidad universitaria como la comunidad extendida, a la que llamamos a toda comunidad UNSAM. Eh, y en esta oportunidad, estos talleres los damos en alianza con la ONG de Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. DPA es una organización sin fines de lucro dedicada a promover oportunidades laborales para personas excluidas. Tiene como misión defender el derecho de las personas a vivir de su trabajo y desde la UNSAM decidimos hacer alianza con ellos, ya que compartimos una visión eh, vinculada a la inclusión de las personas y al cuidado del ambiente. Y bueno, la idea es desarrollar herramientas que permitan la sustentabilidad de las comunidades, y creemos que la huerta es una de ellas. Así que por eso estamos acá en este taller. Bueno, vamos a compartir pantalla. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de empezar. Ahí se ve bien. Les recuerdo un poco la metodología a ver, que me voy a abrir el chat para verte. Em, la idea, nosotros llamamos clínicas de huerta porque queremos, o sea, si bien yo voy a hacer un repaso más teórico de algunas cosas que dan como un encuadre al espacio, queremos que la parte más importante es la parte dedicada a preguntas y charlas entre nosotros. Entonces, por eso vamos a hacer como una parte más rapidita, de que yo reponga algunos eh, conceptos y criterios y algunos tips sobre cómo abordar el tema de hoy, que son las plagas y las enfermedades y cómo lograr el equilibrio en la huerta. Y después la idea es como abrir el espacio de preguntas y de charla. Bueno. Bueno, como les decía, lo más importante para cuando uno piensa en plagas y enfermedades, en realidad es pensar en que la huerta es un ecosistema, que ese ecosistema tiene que estar equilibrado y que toda intervención que nosotros hacemos al equilibrio del ecosistema va a alterar ciertas cosas. Entonces, pensar en intervenciones que sean suaves. Por eso todo lo que los biopreparados, pensar en hacerlos de manera suave y siempre con una lógica de no de querer exterminar, que no haya ningún bichito en la huerta, porque tenemos que ser conscientes de que la huerta es un ecosistema poblado de macro y microorganismos. Esos macro y microorganismos son insectos. eh, eh, Algunos son más chiquitos y algunos son insectos, otros son otro tipo de, de organismos como lo vimos en la clase de suelo, pero siempre la huerta es un ecosistema donde va a haber insectos y no todos eh, los podemos considerar plagas. Hay un montón de bichitos e insectos que son beneficiosos para la huerta, como las avispas, como un montón de avispas que se comen pulgones o que parasitan ciertas plagas, que se comen algunas partes de las plantas. Hay escarabajos también, hay arañas, hay vaquitas de San Antonio, ni hablar del beneficio que nos traen las lombrices, las mantis religiosas, los cien pies, la crisopa. Son todos bichitos que si están en una cantidad y en una medida más o menos equilibrada, van a hacer que la huerta esté saludable. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando hay ciertos bichitos, sobre todo de determinado tipo, que ya vamos a ver,
que superan una cantidad tolerable, entonces ahí sí hay que hacer una intervención que puede ser una remoción mecánica, que puede ser el rediseño de la huerta, por ejemplo, pensar en poner algunas plantitas que estaban al sol muy expuestas, protegerlas un poco más, o al revés, algunas que estaban muy a la sombra, ponerlas más al sol. eh, bueno, podar, remover cosas y también una intervención biológica que es a través de los biopreparados que ya vamos a ver. Eh, bueno, después las principales plagas en la huerta pueden ser distintos tipos de insectos que tienen aparatos bucales diferentes. Algunos son chupadores, que son los que menos daño hacen, otros que mastican, otros que barrenan por adentro de la hoja, otros hay ácaros, hay arañuelas, hay nematodos que están más bien en el suelo, hay, bueno, los más conocidos como las babosas, los caracoles y las hormigas. Como para ir adentrándonos en los más comunes en nuestras huertas, tenemos a los pulgones, que generalmente viven en colonias, o sea, no vamos a ver un solo pulgón, sino que vamos a ver en general varios y se reproducen bastante, de manera bastante rápida y atacan los bordes y las terminales de las hojas, jóvenes sobre todo, generan deformaciones, van a excretar una melaza que eso hace que se vuelva más pegajosa la hoja o la flor y pueden llegar a transmitir virus, por eso está bueno tratarlos. Eh, Son bichitos que tienen como una metamorfosis incompleta y tienen ese aspecto que se ve en la foto. Los pulgones tienen un aliado que es general, no siempre, pero muchas veces las hormigas son aliadas de los pulgones, por eso cuando tenemos pulgones tenemos que estar atentos a si también hay hormigas y tratar las hormigas también, estas hormigas las podemos tratar con jabón potásico, porque si no, las hormigas van a cooperar con los pulgones para que no los terminemos de sacar de la huerta. De todas maneras, tener algunos pulgoncitos en la huerta no pasa nada. Sí, lo que hay que tener en cuenta es cuando esa población ya se va de, de una cantidad tolerable. Podemos pensar en hacer trampas amarillas, colocar alcohol de ajo, que funciona muy bien. Ahora vamos a ver el preparado. Podemos poner purín de ortiga, que ahí esto yo se los voy a pasar, pero podemos poner 100 gramos de hoja de ortiga por 1 litro de agua y dejar fermentar. Esto sería hoja seca y lo dejamos fermentar 12 horas y lo diluimos en 20 litros de agua y se aplica al follaje. Este es un tipo de purín de ortiga específico para pulgones. Después tenemos otra forma de prepararlo que es para otros tipos de cosas. En la cercanía de la huerta colocar caléndulas, umbelíferas, sobre todo si están en flor, ajenjo, melisa, y eso va a traer insectos benéficos. También se puede tratar con tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas hay que tener cuidado de que es algo que nosotros podemos inhalar porque es como un polvito. Entonces siempre que la aplicamos está bueno aplicarla con barbijo. Así que bueno, eso por el tema de los pulgones. Después otra cosa muy común en la huerta son las cochinillas. Las cochinillas se ubican generalmente en los en vez de la hoja o en las ramitas. También excretan una melaza, entonces hace que todo se vuelva medio pegajoso y se manche. A veces se crea también un hongo, por eso está bueno sacarlo. Em, Tienen una cubierta cerosa generalmente que las protege y se desplazan muy poquitos, o sea, generalmente quedan como ahí quietitas, por eso se vuelven parásitas. Estas son algunas de las imágenes de las posibles cochinillas. Eh, Se recomienda su control con jabón potásico, sobre todo en los meses de octubre a noviembre, que es cuando aparecen en forma más joven, sin la protección de esa cubierta cerosa, entonces ahí se puede controlar más fácilmente. También se puede podar y quemar las ramas muy afectadas, eh, colocar en las cercanías flores y aromáticas que produzcan abundante néctar, eso también ayuda a controlarlas.
y una infusión de orégano, preparar un litro en en una cucharada sopera de orégano en un litro de agua, la dejamos enfriar, lo colamos y esto también ayuda a combatir las cochinillas. Después, para la mosca blanca, que atacan los cítricos, principalmente el limonero. Estos se ubican también en vez de la hoja, por eso siempre está bueno chusmear y así observarlos en vez de las hojas, porque generalmente ahí están los bichitos. Eh, Estos también van a excretar una melaza y también van a generar una lanosidad blanquecina, que también se puede generar como unos honguitos, que son las distintas pieles que van cambiando las maripositas. Eh, Sobre todo atacan a plantas viejas, con lo cual está bueno, perdón, a hojas viejas. Entonces, también está bueno hacer una poda de la copa y permitir el ingreso de luz, que eso va a generar que no haya tanta mosquita blanca. Eh, para controlarlo se pueden generar estas trampas amarillas que se llaman, que es como un cartón o un eh, plástico amarillo que pintado con aceite, puede ser aceite de cocina usado. Eso hace que los bichitos se peguen. Ahí hay que tener cuidado porque se pegan también tanto las mosquitas como los insectos benéficos. Entonces, bueno, ahí hay que tener como un ojo atento a hacerlo, pero de vez en cuando, no siempre, porque si no también eliminamos un montón de insectos benéficos. Em, bueno, también la tierra de tomea sirve para las mosquitas blancas. La poda, como les decía, una solución de jabón blanco que, por ejemplo, sirve mucho como en general también para las cochinillas. Por ejemplo, hacer alcohol no, jabón blanco, agua, diluirlo un poco. Em, Se puede rallar también, pero si no lo dejas un día como diluyéndose y al otro día se aplica. Y eso se limpia con con un algodoncito, se limpian los embeses de las hojas, después se riega para sacar el jabón y tratando de que el jabón no caiga al suelo, sino que limpiar bien los embeses de la hoja. Eso también, cuando las plantas están muy apestadas, genera como un control que está bueno, que es como una remoción mecánica ayudada por el jabón también. Bueno, después otra cosa que sirve es plantar aromáticas en las cercanías, por ejemplo la ruda, que actúa como planta trampa, o sea que van las mosquitas más a la ruda que por ahí al cítrico. Y si tenemos suerte y el ecosistema está equilibrado, van a venir algunas avispitas que controlan también eh, la mosquita blanca. Después tenemos los trips, que son estos bichitos que son muy chiquititos, que hace poco hubo en Buenos Aires una invasión de trips que le decían el piojito de de las palomas o algo así, lo llamaron. Em, que, bueno, estos bichitos generalmente raspan el tejido de las plantas eh, y por eso se van generando como unos puntitos blancos. También transmiten algunos virus, por eso está bueno controlarlos. Se ubican en el en vez de la hoja. Prefieren generalmente las liláceas, la cebolla, el ajo, el puerro y las leguminosas. Las chinches y las avispitas parásitas los controlan y se puede tratar con jabón potásico. En algunos casos, en floricultura, se utiliza para como hacer algunos toques decorativos a las flores, como se ve en la primera flor, que eso es algo llamativo, pero bueno, en general en la huerta generan algunos daños. Después tenemos la arañuela roja, que es un ácaro eh, que, bueno, que es bastante terrible y generalmente se desarrolla cuando
son primaveras y veranos muy cálidos y secos y cuando hay irregularidad en en el riego. Por eso está bueno siempre tener un riego regular. Se ubican a veces en vez de la hoja, pero después salen por todos lados y van generando un moteado blanquecino. eh, y generan y hacen como toda una tela. La forma de controlarla es con jabón potásico, con tierra de atomea y sobre todo podar y descartar las ramas afectadas. Hacen este tipo de lanosidad, como si fuera una tela de araña, por eso se las llama arañuelas, aunque son ácaros. Eh, si vemos así una mirada ampliada, este sería el bichito. Bueno, y después tenemos las más comunes, que son las hormigas, que las hormigas, bueno, siempre van a estar en la huerta, no tenemos que pensar en exterminarlas de manera permanente, pero sí tratar eh, de hacer que disminuya la población o por lo menos que no vayan a la huerta. Eh, Algunas cortan las plantas y se alimentan a los hongos de los que se alimentan, eh, porque no, pareciera como que las hormigas comen las plantas que van cortando, pero en realidad hacen como todo un tratamiento, son bastante trabajadoras y crían un hongo, y también a veces hacen una cuestión como si fuera de ganadería con las cochinillas y los pulgones, eh, y se alimentan de la melaza que estos excretan. Em, para controlarlas podemos usar jabón potásico. También podemos hacer un preparado con naranjas podridas, en realidad con el hongo de la naranja, que es el penicillium. Lo mezclamos con arroz blanco, con una taza de arroz blanco, y eso lo ponemos al costadito del hormiguero para que las hormigas se lleven ese arroz con el hongo del penicillium inoculado, y eso va a, com- a comba- a competir con el hongo que ellas cultivan, y eso hace que disminuya un montón la población de hormigas. También se pueden hacer purines de tabaco, poner aromáticas y liláceas, y bueno, hay un montón de estrategias para las hormigas que ya si quieren podemos después charlarlas, como por ejemplo usar también la tierra de un hormiguero, de otro hormiguero, eh, traer la tierra a la huerta para que eso haga que las hormigas también disminuyan, se puede colocar cenizas en el hormiguero, bueno, varias cositas así para irlas ahuyentando y sacando de la huerta, pero sobre todo, para mí lo que más funciona es cuando el ecosistema está equilibrado y cuando tenemos no solo las plantas de huerta, sino también tenemos aromáticas y algunas plantas nativas en nuestro jardín, que eso hace que haya el suficiente alimento como para que las hormigas no tengan que atacar sí o sí una planta, sino que vayan cortando diferentes plantitas en la huerta. Vamos a tener alguna época donde las hormigas se comen más una cosa que otra, pero bueno, es parte del juego de la huerta, convivir con las hormigas. Bueno, después tenemos los caracoles y las babosas, que se comen las hojas. Ahí lo más importante para mí es tener en cuenta que los caracoles y las babosas proliferan cuando hay como mucha humedad. Entonces ahí lo importante es tener en cuenta que la humedad tiene que ser equilibrada. Em, y, y entonces, si tenemos mucha humedad, regar un poco menos, ver de qué manera. Si aparecen muchas babosas y carcoles, tenemos que pensarlo. Una de las formas más efectivas es la remoción mecánica de babosas y caracoles en la noche, como que ponerse un guante, hacer tripas corazón y sacarlos de la huerta. Si no, también muchos dicen, yo nunca lo probé, pero dicen que poniendo cáscara de huevo picada alrededor de las plantas que no queremos que toquen, funciona.
Y también una mezcla de café, ceniza y arena alrededor de las plantas que queremos proteger también sirve. Pero como les digo, lo más importante es bajar la humedad de la huerta y hacer que que la huerta esté equilibrada en términos de humedad. Acá dicen sal, sí, la sal siempre combate a las babosas. Lo que hay que tener cuidado es de no salinizar el suelo de la huerta, por eso por ahí ponerlo en un recipiente aparte o lo que sea. También algunos dicen que con un tarrito, enterrar un tarrito con leche o con cerveza, ahí Inés también lo decía, también las atrae y eso hace que las podamos remover más fácilmente. Bueno, después tenemos algunos preparados naturales, como por ejemplo el preparado de ajenjo, que sirve para hormigas, ácaros y pulgones. Se colocan 400 gramos de hojas de ajenjo seca en un litro de agua hirviendo, lo dejamos reposar y lo colamos y lo usamos tipo, lo pulverizamos en las hojas. Em, el purín de ortiga, que les decía que con 200 gramos de ortiga fresca o la mitad sería de ortiga seca en un litro de agua, lo tapamos pero no de forma hermética, podemos hacer algunos agujeritos en las hojas, se deja fermentar 15 días y removiendo todos los días, y esto se diluye 20 partes y se pulveriza en la planta o en 10 partes y se aplica en el suelo. Sirve para enfermedades, para hongos, para pulgones y es también un estimulante vegetal. Después tenemos algunos fungicidas como la cola de caballo y la manzanilla, que también los té de cola de caballo y manzanilla sirven para la botritis y el mildium, y a veces los podemos usar incluso combinados que se potencian. Después tenemos el preparado de alcohol de ajo, eh, que son 5 o 6 dientes de ajo en una botella eh, o sea, para preparar medio litro del preparado, lo que hacemos es 5 o 6 dientes de ajos, los, los pelamos, los picamos, los podemos procesar o licuar también, los ponemos en 250 mililitros de alcohol, los dejamos macerar, lo colamos y a eso le agregamos 250 mililitros de agua y lo colocamos en un aspersor y eso lo aplicamos en forma foliar, un día que no dé el sol o a la tarde, por ejemplo, cuando se va el sol, em, para que el alcohol no perjudique a las hojas, tiene que ser sí o sí con ausencia de sol. Y lo aplicamos de forma foliar 2 o 3 veces por semana durante 2 semanas y luego una vez por semana. Eh, También se le puede aplicar pimienta para potenciar los efectos. Bueno, ahí hay algunos tutoriales de la huertina de Tony que yo siempre recomiendo, que es muy bueno y muy didáctico, que también puede servir para la preparación de cosas, que esto se los voy a pasar. Y bueno, esto sería todo, así que pasamos a la parte de las preguntas. Hola España, Inés te habla. Ah, bueno, ¿qué tal? Bien, muy bien. Vamos, Este pero perdón, año, Inés, antes de sí, empezar, ¿quieren que hagamos una fotito? Así me queda de recuerdo. Paren. ¿Quieren prender un segundito las cámaras? Ahí va. Buenísimo. Ahí va. A la una, a las dos y a las tres. Buenísimo. ídola, Bueno, perfecto. Ahí está. Perdón, Inés. Ahí está. no hay problema. Este año no hemos tenido mucho frío. Ujú.
bajas temperaturas acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero sí tuvimos muchas lluvias y me pasó, no solamente a mí, sino a varios vecinos. Yo estoy en Ministro Rivadavia, lo que es partido de Almirante Brown, que los limoneros, aunque dieron fruta, nos han quedado con poca cantidad de hojas. Sí tuvo, l- eh, ay, ¿cómo era? La cochinilla, cuando ese polvito blanco detrás de las hojas, pero se han caído muchísimas hojas. Aparte de poner el jabón potásico, ¿se coloca otra cosa? ¿Tenés alguna idea? Mira, yo no soy especialista en limoneros, soy más en Ujú, toda la parte de huerta, pero sí, sin duda como que la humedad afectó a todas las plantas. mm, Entonces, yo lo que haría es como, siempre, viste que el otoño está bueno para, el otoño-invierno está bueno para remover un poco la tierra de las plantas, y aportarle algo seco, ¿no? Como aportarle tierra seca, eh, ujú, para que absorba un poco de la humedad, o por ahí, no sé, eh, ponerle o sea, alguna remoción o alguna zanja que pueda escurrirle un poco la humedad. eh, ujú. Eso se me ocurre como posibilidad para, frente a tanta humedad, como que tratar de ayudarlo un poco en eso. ¿Me permiten Lo que hacer hice, algo? Perdón. Sí. perdón, lo que hice fue cortar las ramas también, Ujú, porque es como que algunas se han secado. Sí, mm, Miguel, eras vos que querías Eh, aportar. sí, sí, porque yo tengo un limonero muy chiquito que es de maceta, que hace rato que está, Ujú, y bueno, tampoco lo estamos haciendo avanzar, pero se me había invadido, no sé cómo se llama esa que mancha todo el tronco, todas las ramas y todo, son circulitos amarillos, no sé cómo se llama bien esa peste, pero con muy buen criterio el muchacho con el que yo siempre consulto del vivero me recomendó, no sé si llegan a verlo, este plaguicida que se llama 4 en uno, quizás lo ujú, conozcan, y tiene NIM, el potásico, diatomeas y canela. mm, Espectacular. ujú, O sea, ujú. me ujú. tomé, es muy chico, ¿no? O sea, debe tener 70 centímetros y tampoco tantas ramas ni hojas. Ya la segunda vez que lo hago, la otra vez lo hice con agua y jabón solamente. Esta vez lo hice con este preparado que es una tapita en 1 litro de agua. Está Eh, bien, y es todo como dentro de lo recomendado como agroecológico. Me tomé el laburo de Ujú, hoja por hoja y como vos decís, está todo siempre debajo de la hoja Sí. y todos los ujú. troncos, todas las ramitas, todos los troncos. Bueno, santo remedio. A nivel de un árbol ya prácticamente es más complejo, hay que hacerlo ya directamente con un pulverizador, siempre con barbijo, por Sí, supuesto, y lentes, Mm. ¿no? Pero Sí, creo que tal cual, porque quizás por más de que sea agroecológico o lo que sea, siempre estamos hablando de algo que es, que como que mata a los bichitos. Entonces, mm, de alguna manera, ay, perdón, Miguel, se te silenció. que se mete en nuestro Bactericida. interior de alguna manera. mm. Sí. Y otra consulta que te quería hacer, España, Mm, es para las hormigas. Yo le puse directamente la cáscara de naranja. No ujú. hice que se pusiera, que se pudriera. ¿Está bien igual? Mira, hay personas que consideran, en realidad todo se trata de probar, ¿no? Experimentar. Yo creo que es más efectivo si ya haces lo de la inoculación del hongo, porque hay naranjas que la mayoría lo tienen y otras no. Entonces está bueno como que Ah, saber si está inoculado el hongo, que es ese hongo verde que se genera. Y después que, bueno, que sí, muchas personas recomiendan eso de que la hormiga se lleve la naranja, igual ese hongo prolifera abajo del hormiguero, eso es ujú. como algo que se dice habitualmente. Así que yo he escuchado que mucha gente lo hace, pero bueno, Bárbaro, gracias. hay que probarlo.
Yo recomiendo más lo otro, que me parece como que es un poco más certero. Ujú. Gracias. No, de nada. A ver si hay alguna pregunta más en el chat, o no sé si alguien quiere comentar algo. Ah, Hola. bueno, yo había preguntado en el chat, Ajá. em, ¿qué otras plantas son beneficiosas y atraen y repelen, ¿no? Para la huerta, además de la caléndula, y no sé cuáles son las liláceas. Las liláceas son las cebollas. El ajo, la cebolla. eh, Todas esas se consideran liláceas, porque tienen una flor más o menos con tonos de lila. Por eso, el cibulet, toda esa familia son las liláceas. Y después, bueno, todo lo que es aromático en la huerta tiene esa función de controlar un poco los, los bichitos. Si querés, después mírate la clase de aromáticas en la huerta. Ahí nombramos la mayoría de las plantas, pero bueno, la lavanda, el tomillo, el romero, eh, todo lo que es de la familia de la zanahoria también, que las llamamos umbelíferas, porque generalmente la flor hace como una umbrella, como un paraguas. Em, Eso como también son muy aromáticas, también está buena tenerlas en la huerta porque ayuda a controlar los bichitos. España, una preguntita. Ay, perdón. Sí, perdón, Ami, tenías, ahí quedó claro. Sí, sí, no, te decía que gracias. No, de nada. Ahí, Ana María. No, yo hacía la pregunta de que es una cuestión de composición química del jabón potásico o el jamón de pan común. Que si vas a comprar potásico te lo venden en líquido y hablabas de rallar el pan común. ¿Cuál sería el que tiene la composición química como para que haga efecto? ¿El No, el común? potásico es un preparado especial, no es lo Ah, mismo que el jabón blanco. claro. Pero sirve igual, o sea, Sí, son dos cosas distintas. Uno como que tiene una propiedad más fuerte el potásico tiene una acción más fuerte. claro. Hola, gracias. No, de nada. Supongo que el riesgo de los jabones blancos es que a veces vienen, últimamente han cambiado tanto las cosas que no es el jabón de antes, Claro, y vienen con los cositos de cloro, con el blanqueador, viste, con esos puntitos azules. Solo Dios sabe lo que le vamos a poner a la planta. claro. Por ahí el Claro. otro es más específico y más tranquilidad para nosotros de lo que le estamos poniendo. Ujú. Perdón, una Yo te quería consulta. consultar, Sí, Patricia y después Rafael. gracias. Yo es la primera vez que me sumo a este taller y comentaste algo que había un material de plantas aromáticas. ¿Eso estaría disponible? ¿Me puedo fijar? Sí, ¿Cómo? está en el canal de YouTube de DPA. Están todas las clases grabadas, la mayoría. Ah, Eh, perfecto. si buscas de puertas abiertas al trabajo solidario en YouTube, te lo voy a poner en el chat. Ay, sí, por favor. De puertas abiertas está. Es un canal de YouTube y ahí están las clases. Esta Y va a están quedar no solo mis grabada. clases, y sino también las clases de algunos ingenieros del INTA, que también están buenísimas. Ah, Así. qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Una consulta te hago. Con respecto a la frecuencia en la aplicación del jabón potásico, ¿con qué frecuencia más o menos? Mira, a mí me gusta la frecuencia que un poco les contaba del alcohol de ajo, que es dos veces por semana, durante las primeras 2 o 3 semanas, depende de la cantidad y el daño que tengas, ¿no? Pero si tenés algo fuerte, por ahí 2 veces por semana y durante 2 semanas y después una vez por semana, 2 semanas más y ahí ya, Listo, gracias. no, de nada. Pero depende mucho del tipo de plaga y la cantidad también.
Quería consultarte, las plantas trampas son estas que, las liláceas, las aromáticas, y después ¿cómo se llama? Estas florcitas, las Caléndulas, caléndulas. la caléndula y eh, el copete. Pero en general la mayoría de las flores tienen esa función. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Ah, bueno, sí. Bueno, eso decía que la mayoría de las flores tiene esa función de hacer Trampa, el... que vayan ahí los bichitos y no se coman el resto. Perdón que me saltó justo una ventana de la computadora, entonces me distraje, pero sí. em, Tienen esa función. Todo lo que es aromático y flor tiene la función de, por un lado, atraer polinizadores, que en general la mayoría de los polinizadores y de los bichitos que son atraídos por esas plantas son benéficos. Y también tiene la función de, por ejemplo, y sobre todo la biodiversidad, ¿no? Que siempre hablamos. En general, la biodiversidad hace que por ahí atraen distintos tipos de bichitos y se van equilibrando entre ellos. Entonces eso también está bueno, así como hablamos cuando hablamos de suelo y cuando hablamos del diseño de la huerta, siempre hablamos de que está bueno que haya distintos tipos de plantas en un mismo espacio, porque esa biodiversidad es la que genera el equilibrio. Por ahí si tenemos todas plantas de un mismo tipo, ahí sí están más vulnerables a que venga algún bichito. Ahí, Belén, no sé si querés abrir el micrófono, querés iniciar una huerta, ¿no? Eh, Ahí Hola, ¿me Jeremías escuchan? y también como planta trampa. Sí, bueno, todo lo que son plantas nativas también ayuda muchísimo al equilibrio ecosistémico. Eh, sí, Belén, querías iniciar una huerta, todo lo que sea de primavera, verano, si querés, fíjate en el calendario, todo lo que sea de primavera, verano. eh, Va bien para esta época, sobre todo, bueno, ahí los tomates, las berenjenas, como que es una época re linda para empezar a plantar las lechugas. La lechuga generalmente la podemos plantar todo el año, pero bueno, también en esta época puede ser, las zanahorias, el Buenísimo, algunos porotos también. buenísimo, muchas gracias. Y a partir de cuando ya pasen las heladas, más que nada entrando en octubre, ahí podemos plantar ya todo lo que es de la familia de las llamamos cucurbitáceas, que son las calabazas, bueno, si tuviéramos espacio para la sandía, melón, todo eso también, zapallito. Genial, muchas gracias. El maíz también se planta en esta época. Ahí preguntan sobre el calendario biodinámico y nosotros lo solíamos compartir generalmente, pero creo que a partir de este año tiene un monto, entonces ya no lo socializamos más porque, bueno, es también una forma, bueno, atravesado un poco por la crisis, supongo, es una forma también de subsistencia del espacio de la gente de biodinámica, entonces ahí les recomendamos más que nada que vayan a la página y no es muy caro, creo que no me acuerdo cuánto sale, pero es un monto razonable.
Bueno, ahí con los caracoles que colectamos manualmente, hay gente que los tira al compost. eh, es como un tema ahí. Después, bueno, si tuviéramos gallinas, son muy buen alimento para las gallinas. Y bueno, y si no, descartarlos de alguna otra forma. Eh, ¿Con qué frecuencia limpiar las mosquitas blancas? También lo mismo, 2 veces por semana al principio y después 1 vez por semana suele funcionar. 2 semanas, 2 veces por semana y 2 semanas, 1 vez por semana. Ahí me piden el contacto de biodinámico. A ver si lo tengo a mano. Eh, Ahí les paso el link de acta. Ahí está. Ahí les paso en el chat. Muy bien. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Perdón, los cultivos asociados también sirven, ¿no? Para evitar, por ejemplo, como no sé, solo conozco esto del tomate y la albahaca, entonces también ahí Sí. vamos como equilibrando. De hecho, por ejemplo, también se le suma, además de la albahaca, se le suma el copete a esa asociación que ayuda a controlar los nematodos del tomate. Sí, tal cual, todas las asociaciones. Y fíjate que la albahaca también, al ser aromática, es muy buena como asociada a varios cultivos. Perdón, ¿cuándo va a estar la charla esta? Porque yo me uní tarde, Ah, bueno. todo lo que vos hablaste. Más o menos en una semana debe estar colgada. Listo, gracias. No, de nada. No sé si alguno quiere contar alguna situación de su espacio, alguna pregunta más. Por ahí algunas que me perdí en el chat. Si quieren abrir el micrófono y retomar, si no yo me voy fijando. Hago este comentario. En estos días hay muchos naranjos silvestres por acá, por Sí. San Martín, Sí. y vi caminando que había naranjas rotas, partidas, y hace 2 días, pero se me llamó la atención la cantidad de hormigas alrededor. O sea, no estaban con el hongo, pero sí estaban ahí comiendo como locas. Em, Digo, a veces, si la naranja no tiene este hongo, que sería el que iría a matar, digamos, el hormiguero, poner una Mm. naranja que esté semifresca para distraerlas un poco, genera que le estamos dando un plato para que vengan más. Pues, Eh, en realidad depende mucho del tipo de hormiga y siempre es alimentarlas. Hay gente que tiene esa estrategia, como que como distracción les da naranja porque las atraen las naranjas, pero bueno, tiene este doble función que si tiene el hongo ese, como que claro, también después va a hacer mermar el hormiguero. Eh, claro. yo no lo usaría como estrategia, o sea, no las Porque alimento. capaz que la estás invitando a un lugar que no tendrían que estar. Claro. Pero Claro, bueno, o sea, no es la estrategia que yo uso, pero bueno, sé que para algunas personas funciona. Vieron claro. que
o sea, la naturaleza es tan vasta y como que también es estas posibilidades son muy complejas también y hay muchas formas posibles de abordarlas, entonces, bueno, como que también está bueno respetar como los saberes de cada uno, pero en general como que, bueno, yo elijo otras estrategias. Entiendo. Eh, bueno, ahí me preguntan por los bichitos del rabanito y por unas orugas verdes en el perejil. ¡Wow! Qué raro, en el perejil nunca vi orugas. Em, pero generalmente cuando pasan, em, puede deberse a que o tenés mucha cantidad de una misma cosa y no tenés tanta biodiversidad, que están demasiado tiernitos, o sea, como muy regados, entonces también ahí también suele aparecer algún bichito, pero no tengo experiencia en la oruga del perejil, eh, nunca me apareció, o sea, como, como posibilidad. Pero si querés después lo podemos buscar, si querés mandar una foto o no sé si tenés ahí alguna foto para mostrar, Claudia. Pero bueno, las orugas generalmente son muy fáciles de controlar, se puede sacar de forma mecánica. También le podés pasar jabón blanco a las hojas, y en general como que es una forma bastante fácil de remover porque son como muy tiernitos. Y bueno, siempre que hay una oruga hay una mariposa. También es otra posibilidad es esperar a ver qué mariposa es para ver qué bichito aparece. Perdón, Espi, esto que comentaron de llevar la tierra de otros hormigueros, ¿no? A veces encontramos estas montañitas y yo Sí. no sé qué hacer con esa tierra porque digo, no sé dónde ponerla, digamos. Bueno, Es, está bueno sacarla bien, esparcirla un poco, que se le salgan todas las hormigas y después esa tierra mucha gente la guarda para cuando aparecen otras hormigas. Con esa tierra se espantan las hormigas, que son de otra hormiga, como que es una cuestión de territorialidad, ¿no? Como, está bueno, no, nunca lo había escuchado. Claro, como que debe tener algo que dice, no, por acá no. mm. Qué bueno. Bueno, después ahí M. Fruis pregunta si una posibilidad es cavar y sacar el hongo del hormiguero. Sí, siempre la remoción mecánica funciona. O sea, el tema es que las hormigas están por todos lados. O sea, como que sí, si nosotros tenemos un hormiguero muy grande, sin duda trasladar ese hormiguero va a liberar el espacio de la huerta, ¿no? A veces las activa más y genera como mucho movimiento, eh, pero sí, sin duda como que esa puede ser una estrategia, la de mover el hormiguero del lugar. Pero bueno, las hormigas están por todo el suelo, entonces ahí está bueno pensar en un abordaje integral. Nos quedan 5 minutos, no sé si quieren aprovechar para alguna preguntita. Mira, te hago una consulta. Sabes Sí. que yo por lo general cultivo algunos morrones o algunos ajíes, ¿viste? Y he tenido en el último año un problemita. Se iniciaba una pudrición, ¿viste? Cuando está el fruto y se une con Mm, la planta ahí en el tallo, apenas comienza a madurar, y toma un ujú, poquito de color, inicia una pudrición ahí en esa parte y se expande ujú. rápido, ¿viste? ¿Eso puede ser un hongo? Sí, puede ser un hongo o un virus. Ah, ah, ah.
habría que verlo bien. Eh, también te soy sincera con decirte que nunca me pasó, pero sí escuché de distintos virus. Hay distintos virus que atacan al tomate y al morrón. Eh, una forma cuando no sabemos bien qué es abonar bien el suelo para fortalecer la planta, Sí, sobre todo en esta época que todavía no va a dar frutos o por ahí está dando. También puede ser que muchas veces si está dando fuera de temporada, también la planta está más débil, entonces ahí es más fácil que se infecte. si fuera hongo, así preventivamente podría servir utilizar el té de cola de caballo o manzanilla, o Sí, eso solamente cuando está controla verde la mayoría de todavía, los hongos. Sí, y probar, yo digo. lo probaría. Ya te digo, o sea, te soy sincera de que no lo experimenté, pero Bien, sí bien, he leído que funciona para todos los hongos, porque lo que hace justamente es eh, la cola de caballo tiene sílice y que lo que hace es inhibir ese proceso que generan los hongos. bien, dale, gracias, No, de nada. Perdón, una consulta y listo. Me hizo acordar ahora, Rafael, yo hasta hace poco tuve morrones, de unos morrones espectaculares, pero en los últimos, nunca había tenido, era mi primera experiencia con morrones, y no sé si es porque ya la planta no daba más, pero empezó a dar muy chiquitos, con un color rojo impresionante, pero eran chiquitos, y en varios me pasó lo que él comentaba, que no llegaban a desarrollar y se manchaban y se terminaban poniendo feos. Mm. ¿Eso del tamaño es porque la planta se debilitó o porque ya tiene su periodo y no da más? Y, o sea, empezó a dar un montón, pero todos chiquitos, eran como en miniatura. Mm. Como si algunos tenían la forma de una calahorra, pero en miniatura. Una cosa rara, yo no lo había experimentado nunca con marrón Claro. y me llamó la atención. Sí, lo que tenemos, la dificultad que tenemos es que muchas veces no tenemos trazabilidad sobre el origen de la semilla y hay algunas plantas que son híbridas y se van como, eh, eh, van cambiando su genética en las sucesivas eh, generaciones, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, por un lado eso, no tenemos trazabilidad de la semilla, pero sí estructuralmente como que el morrón es una planta que, como el tomate, que dura una o dos estaciones generalmente, ¿no? Es lo que la teoría dice. Después hay casos como, no sé, a mí me pasó que tengo un morrón ya hace 3 años y sigue vivo y sigue dando por ahí morrones muy chiquitos, pero todos saludables, digamos. Em, por eso puede ser algo de la debilidad de la planta, pero sin duda también se puede generar resiliencia frente a esa debilidad, digamos. Entonces, como que también yo lo que haría es investigar un poco en internet sobre ese tipo de mancha, que siempre como hay mucha información, sobre todo en algunos portales, como en esto que te pasaba yo de la huertina de Tony o algunos otros de referencia en materiales del INTA, eh, y probar con esto del, de la cola de caballo y bueno, y ver si no es un virus. Ahí si es un virus, ahí es como más complicado para ver cómo se tiene que tratar, porque ahí tendríamos que saber qué virus es y bueno, ver qué biopreparado hacer para ese virus específico. Ok, muchas gracias. No, de Sí, nada. el origen era de un morrón comprado en verdulería y de ahí saqué las semillas, o sea, solo Dios sabe de dónde Claro, venía. claro. Bueno, estamos en horarios. Yo les agradezco muchísimo la participación, bueno, el respeto, la calidez. La verdad que es un placer compartir ahí los conocimientos entre todos. Les agradezco muchísimo el clima de la charla y bueno, nos encontramos el mes que viene con la próxima charla
Y como siempre, bueno, esto queda grabado y les pasamos el material, ya tienen el contacto ahí del mail por cualquier cosa, y seguimos en contacto y construyendo conocimiento juntos. Muchas gracias. Al Muchas gracias. Gracias a contrario, vos. gracias Muy por amable. Nos vemos. Gracias, el teléfono nos también. vemos. Gracias. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, muchas gracias. De lindo.